Buenas noches. Siendo las 19 horas con 29 minutos del 24 de mayo de 2018, con fundamento en el artículo 55, párrafos primero y segundo del reglamento interior de este tribunal, se declara abierta la sesión pública convocada para este día. Se instruye a la secretaria general verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado, certifico y hago constar que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente en términos del artículo 102, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. A su vez, doy cuenta con el orden del día de la presente sesión, el cual consiste en 1. Fase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del acta de la sesión pública número 29 de fecha 23 de mayo de 2018. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Acebur Archila correspondiente al expediente TECH-AG-004-2018 y su acumulado TECH-JDC-072-2018 promovido por Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana Altagracia Flores Díaz, respectivamente, quienes ostentan como precandidatas para la presidencia municipal de Cacahuatán, Chiapas, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ambas del partido político Morena, por el registro a favor de Jesús Arnulfo Castillo Milla para la presidencia municipal por el municipio de Cacahuatán, Chiapas, por la coalición Juntos Haremos Historia. Número 5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al expediente TECH-JDC-133-2018, promovido por Guadalupe Jiménez Palacios en calidad de candidata a la presidencia en la elección municipal de Tecpactán, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la emisión del oficio número IEPC-SE 299-2018, mediante el cual se niega a pronunciar acción declarativa respecto a la consulta realizada por la accionante. Punto número 6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondientes a los expedientes TECH-JDC-069-2018 y acumulado TECH-JDC-103-2018, promovidos por Hugo Eduardo Jaidalí Domínguez Gordillo y Miguel Felipe Aragón Cervantes, en su calidad de ciudadanos y precandidatos en contra de los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, Consejo General y Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, ambos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por la postulación del ciudadano César Arturo Espinosa Morales y aprobación de su registro como candidato a primer regidor en la planilla propuesta por la coalición por Chiapas al Frente, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Expediente 2, TECH-JDC-079-2018, promovido por Dagoberto Santiago Román Flores, en contra de la coalición Juntos Haremos Historia, por la emisión del acuerdo IEPC CGA-065-2018 de 20 de abril del año en curso, así como la postulación ilegal que hizo dicha coalición para el cargo de presidente municipal de Acala, Chiapas, a favor del ciudadano Mario Alberto Coello Lavariega, en detrimento de los derechos políticos electorales del promovente. Tercer expediente, TECH-090-2018, promovido por Lucila Reyes Pérez, Flor de María Acevedo Mina, Rebeca Elizabeth Esponda Muñoz y Víctor Mateo Trampe García, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena y Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el proceso interno de selección de candidatos a la presidencia municipal de Escuintla, Chiapas, por el principio de mayoría relativa, en la que favorece indebidamente al ciudadano Eber Daniel Vázquez Jabalois del Partido Encuentro Social como candidato a la presidencia municipal de Escuintla, Chiapas, por la coalición Juntos Haremos Historia. Expediente 4, TECH-JDC-125-2018, promovido por Gilberto Martínez Andrade, en su calidad de ex candidato a la presidencia municipal de Simojovel, Chiapas, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por el acuerdo IEPC-CGA
diagonal 078, diagonal 2018, de fecha 2 de mayo de 2018, en específico, del registro de María Guadalupe Pérez Jiménez como candidata a presidenta municipal de Simojovel, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México. Quinto expediente, TECH, diagonal JDC, diagonal 129, diagonal 2018, promovido por Alberta Oleta Maldonado, en su calidad de ciudadana, en contra de la Comisión Estatal de Candidaturas en el Estado de Chiapas, de la coalición Juntos Haremos Historia, por la asignación de candidatura otorgado al licenciado Jesús Oropesa Nájera para encabezar la coalición Juntos Haremos Historia en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Sexto expediente, TECH, diagonal JI, diagonal 077, diagonal 2018, y su acumulado, TECH, diagonal JI, diagonal 083, diagonal 2018, promovidos por Rosendo Martínez Castellano, en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por la emisión de los acuerdos IEPC, diagonal CG-A, diagonal 065, diagonal 2018, IEPC, diagonal CG-A, diagonal 074, diagonal 2018, e IEPC, diagonal CG-A, diagonal 078, diagonal 2018, emitidos el 20 de abril, 27 de abril y 2 de mayo de 2018, respectivamente, específicamente el registro de Reinaldo David Marcilla López, Elizabeth Castañón de los Santos, Ramón Antonio Pérez Marroquín y Ariosto Pérez Clemente, candidatos a presidentes, síndico, primer y tercer regidor, todos del Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas, respectivamente, postulados por el partido político Podemos Mover a Chiapas, los cuales hago constar que los datos de identificación se encuentran debidamente publicados en el listado fijado en los estrados de este órgano colegiado, así como en la página electrónica del tribunal, con la debida anticipación a la presente sesión. En la cuenta magistrada y magistrados. Está a consideración el orden del día, así como el proyecto del acta de la sesión pública antes señalada, la cual solicito se dispense su lectura en términos del párrafo segundo del artículo 56 del reglamento interior de este tribunal, toda vez que ha sido previamente circulada a cada uno de los magistrados que intervenimos y se han realizado las observaciones pertinentes. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Secretaria, tome nota de la votación. Se hace constar que el orden del día y el acta de la sesión pública número 29, de fecha 23 de mayo de 2018, son aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 4 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por el magistrado Guillermo Aceburar Chila, correspondiente al expediente TECH, diagonal AG, diagonal 004, diagonal 2018, y su acumulado TECH JDC, diagonal 072, diagonal 2018, promovidos por Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana Altagracia Flores Díaz, respectivamente, en la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Adriana Belén Malpica Cebadúa dar cuenta del proyecto. Buenas noches, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 102, numeral 13, fracción quinta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, procedo a rendir cuenta del expediente TECH, diagonal AG, diagonal 04, diagonal 2018, reencausado a juicio ciudadano y su acumulado, cuyos generales ya fueron leídos por la Secretaria General. En principio, es pertinente precisar que una vez examinado el escrito por medio del cual Dominga Verónica Orozco Velázquez pretende promover un asunto general, este órgano colegiado de jurisdicción electoral estimó que la pretensión hecha valer por esta debe reconducirse para darle tratamiento de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en términos de lo previsto en el título 12º, numerales 360, 361, 362 y 363 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado. Las actoras señalan en esencia que les causa agravio a sus derechos electorales que el registro de la candidatura a nombre de José Arnulfo Castillo Milla no se sujeta a diversas normas del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y que a la actora Juana Altagracia Flores Díaz no le fue notificada sobre la procedencia de su candidatura.
que la sustitución de una de las candidatas a favor de José Arnulfo Castillo Milla le genera un agravio por el cambio de género de femenino a masculino y que por su parte la Comisión de Necesidad y Justicia del partido político Morena fue omisa al resolver las quejas interpuestas por las demandantes sobre la violación a sus derechos estatutarios, violencia política y de género. Aunado a que dicho candidato no cumple con el requisito de separarse 120 días antes de la elección, en virtud de que funge como diputado propietario en el Congreso del Estado de Chiapas. Del estudio de las constancias y de las pruebas que quedaron detalladas y valoradas en el proyecto de cuenta, se advierte que los agravios son infundados. Los dos primeros, porque contrario a lo afirmado por las hoy actoras, ellas no hicieron registro alguno de su intención para postularse como candidatas para cargos de elección popular en la planilla representativa de la coalición Juntos Haremos Historia, ya que la única persona autorizada para ello era el representante de Morena ante el Consejo General. Y que contrario a lo alegado por Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana Altagracia Flores Díaz, la postulación hecha por la coalición sí se inscribe en el marco del ejercicio del derecho a su autoorganización para elegir a sus propios candidatos a miembros de ayuntamientos, de conformidad con el propio convenio de coalición, con fundamento en el artículo 41, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que la designación de José Arnulfo Castillo Milla como candidato a presidente municipal de Cacahuatán, Chiapas, postulado por el partido político Morena, se inscribe en el marco del ejercicio de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Elecciones en los artículos 44, inciso D y W, y 46 de los estatutos de Morena, y que el cambio de género del candidato obedeció a su organización interna, sin que tampoco las promoventes establecieran argumentos que hagan visible que el raciocinio de las determinaciones que rigen el procedimiento de selección de candidaturas es contrario a la lógica de la media afirmativa, o bien que la selección de otro municipio ofrece mejores condiciones para la participación efectiva de las mujeres. Por otra parte, también quedó acreditado que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido político Morena dictó acuerdos de desechamiento, por medio de los cuales resuelven las quejas en mención. De ahí que la reclamación de las actoras en cuanto a esa omisión está colmada. Por tanto, es evidente que la controversia en ese sentido ha dejado de existir, por lo que se califica el agravio de inatendible. Por último, respecto a que José Arnulfo Castillo Milla ocupe el cargo de diputado propietario en el Congreso del Estado de Chiapas y por ende no cumple con el requisito de separarse 120 días antes de la elección, ya que no aportó un medio idóneo con el que no se evidencia que hubiere permanecido en el mencionado cargo dentro del periodo de tiempo prohibido en el artículo 10 del Código de la Materia, es inconcuso que no se acreditan todos los elementos necesarios de la legislación aplicable para poder tener por acreditada la inelegibilidad aducida por las actoras. Esto es que no se separó del cargo que ostentaba con 120 días antes de la jornada electoral, requisito establecido en el Código. En ese sentido, al resultar infundados e inatendibles los motivos de disenso hechos valer por las actoras, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado para los efectos precisados. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria que recabe la votación. A su instrucción, magistrado Guillermo Acibur Archila. Con mi propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. En el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que el Asunto General 44, diagonal 2018, y Juicio Ciudadano 72, diagonal 2018, ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio para Asunto General 044 de este año y Juicio Ciudadano 72 de este año se resuelve. Primero, se acumula el expediente TECH, diagonal JDC, diagonal 072, diagonal 2018, al TECH, diagonal AG, diagonal 004, diagonal 2018, relativos a juicios para la protección de los derechos político-electorales y el asunto general. Segundo, se reencausa el escrito de demanda presentado por Dominga Verónica Orozco Velázquez como asunto general a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
por las razones asentadas en el considerando primero. Tercero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Dominga Verónica Orozco Velázquez y Juana Altagracia Flores Díaz. Cuarto, se confirma el registro de José Arnulfo Castillo Milla como candidato a presidente municipal por el municipio de Cacahuatán, Chiapas, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 5 del orden del día, relativo al proyecto de resolución presentado por la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, correspondiente al expediente TECH JDC, diagonal 133, diagonal 2018, promovido por Guadalupe Jiménez Palacios, en calidad de candidata a la presidencia en la elección municipal de Tecpatán, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México. En la cuenta magistrada y magistrados. Le pido a la licenciada Gisela Rincón Arriola dar cuenta del proyecto. Buenas noches, magistrada, magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en los artículos 102, numeral 13, fracción quinta, y 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en relación al 28, fracción octava del reglamento interior de este tribunal, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente, cuyas generales ya fueron leídas por la secretaria general de este tribunal. Del análisis del escrito de demanda se advierte que el accionante hace valer un único agravio, en el que esencialmente alega que le causa agravio la respuesta emitida por el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que le negó la acción declarativa de desaplicación del artículo 39, fracción sexta de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, en su carácter de candidata a presidenta municipal de Tecpatán, Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, ya que lo ubica en la hipótesis jurídica que afecta sus derechos de poder cubrir los requisitos de elegibilidad relacionados con el parentesco, porque es esposa del actual presidente constitucional del municipio donde contenderá por el mismo cargo. Además, tal negación apoya para que su registro como candidata pueda ser impugnado al momento de recibir la constancia de mayoría y validez en su caso, lo que sin duda la colocaría por debajo de sus adversarios políticos, lo que contraviene el principio de certeza en materia electoral y, por ende, el de equidad en la contienda electoral, por lo que solicita la inaplicación de la fracción sexta del artículo 39 de la citada Ley de Desarrollo Constitucional, para efectos de que pueda tener la certeza de participar libremente en el proceso electoral 2017-2018. En ese orden, el agravio que invoca la actora resulta infundado por las consideraciones siguientes. El artículo 178, numeral 4 del Código de la Materia señala que el proceso electoral ordinario comprenderá las siguientes etapas. 1. Preparación de la elección. 2. Jornada electoral. 3. Cómputo y relación de los resultados de las elecciones. Y 4. Declaratoria de validez. Dentro de la etapa de preparación de la elección se ubica la fase del registro de candidaturas y en ese sentido el numeral 1 del artículo 187 del Código de la Materia señala que para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, los candidatos independientes o aquellos postulados por partidos políticos que cumplan con los requisitos de ley deberán presentar y obtener respectivamente el registro de su plataforma electoral y de la plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo largo de sus campañas electorales, previo a la solicitud de registro de la candidatura que corresponda. Por lo antes señalado, el 17 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana emitió el acuerdo IEPC-CGA-A-043-2018, por medio del cual aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas para los cargos de gubernatura del Estado, diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, estableciendo que el registro de las solicitudes de candidaturas al cargo de miembros de ayuntamiento se realizaría del 1 al 11 de abril de 2018. En ese tenor, el mismo 11 de abril de 2018, el Consejo General emitió el acuerdo IEPC-CG-A-062-2018, por el que a solicitud de los partidos políticos acreditados y con registro ante ese organismo electoral local amplió el plazo al 12 del mismo mes y año para el registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.
En consecuencia, el 20 de abril siguiente, el citado Consejo emitió el acuerdo IEPC-CG-A-CG-065-2018, mediante el cual resolvió las solicitudes de registro de candidaturas, y en específico para miembros de los ayuntamientos de la entidad. Atento a lo narrado, es de estimarse que la fase de registro de candidaturas al cargo de miembros de ayuntamiento se llevó a cabo del 1 al 12 de abril del año actual, por lo que los ciudadanos que cumplieron con los requisitos, condiciones y términos regulados en el Código de la materia tuvieron derecho a participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos para ocupar diversos cargos, como el de miembros de ayuntamientos. Ahora bien, en el caso concreto, el derecho que pretende hacer valer la accionante es el de ser votada para ocupar un cargo de elección popular, por lo que de autos advierte que la actora no acredita fehacientemente con documentos idóneos haber sido registrada como candidata a ocupar el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, postulada por el Partido Verde Ecologista de México. Aunado a que la responsable, en su informe circunstanciado, manifestó que de los registros que obran en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se advierte que la actora no ha sido postulada por ningún partido político y por ende no se encuentra registrada como candidata para contender a algún cargo de elección popular, lo que se corrobora en el acuerdo IEPC /CG, /A, /078, /2018, específicamente en el anexo 1.3, de donde se desprende la lista de planillas procedentes derivado del registro de candidatos para la elección de miembros de ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Derivado del anterior, la magistrada ponente considera acertado lo determinado por la responsable, en cuanto que el derecho que pretende hacer valer Guadalupe Jiménez Palacios feneció en la fase de preparación de la elección, denominada registro de candidaturas, en la que los registros realizados en tiempo adquirieron definitividad, mismos que fueron analizados y aprobados por el citado Consejo General, tomando en cuenta los requisitos de elegibilidad en términos del artículo 89, numeral 1, fracción sexta del Código de la materia, la Ley de Desarrollo Constitucional y los lineamientos para el registro de candidaturas, situación que contenció del 1 al 12 de abril del año en curso. En ese orden, es preciso señalar que si bien la etapa de preparación de la elección inició el 7 de octubre de 2017 y que concluirá el 30 de junio del presente año, periodo del cual es susceptible la reparación de los actos emitidos en dicha etapa, lo anterior solo es posible siempre que los actos comprendidos en la fase que acontezca sean impugnados dentro del plazo legal establecido, pues de lo contrario se afectaría el principio de definitividad, así como de legalidad de los actos y resoluciones electorales en detrimento del derecho que tiene cada ciudadano de ser votado, pues carecerían de certeza al permitir que los mismos fueran susceptibles de modificaciones. En ese sentido, la magistrada ponente considera que no es posible inaplicar a favor de la actora la porción normativa establecida en la fracción sexta del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas, toda vez que la accionante no está registrada ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como candidato a ocupar el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, postulado para el Partido Verde Ecologista de México, por lo que propone el Pleno confirmar el oficio IEPC.CE.299.2018 emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 15 de mayo del año en curso. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegür. Con el sentido de la propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con mi propuesta. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 133/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 133 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH, /JDC, /133, /2018, promovido por Guadalupe Jiménez Palacios. Segundo, se confirma el oficio IEPC SE 299-2018, emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el 15 de mayo de 2018, por los argumentos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Secretaria, continúa con el siguiente punto. A su instrucción, magistrado, doy cuenta con el punto 6 del orden del día.
Relativo a los proyectos de resolución presentados por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, el primero correspondiente al expediente TECH-JDC-069-2018 y acumulado TECH-JDC-103-2018, promovidos por Hugo Eduardo Jaidali Domínguez Gordillo y Miguel Felipe Aragón Cervantes. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Julio César Guzmán Hernández dar cuenta del proyecto referido. Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, doy cuenta con el proyecto de resolución de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TECH-JDC-090. Juicio ciudadano, TECH-JDC 069 2018 y su acumulado TECH-JDC 103 2018, cuyas generales ya fueron leídas por la Secretaria General. En las demandas, los promoventes Hugo Eduardo Aidalí Domínguez Gordillo y Miguel Felipe Aragón Cervantes expresan sustancialmente lo siguiente. Primero, que la postulación de César Arturo Espinosa Morales no proviene del Consejo Estatal del PRD en Chiapas, quien de conformidad con el convenio de coalición por Chiapas al Frente, es el órgano competente para avalar la candidatura a puesto de elección popular. Sobre el particular, es de hacer notar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio que el acto de autoridad administrativa electoral relacionado con el registro de candidatos generalmente debe ser combatido por vicios propios del acto de autoridad. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 15/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuyo rubro es el siguiente: registros de candidatos. Los militantes deben impugnar oportunamente los actos partidistas que lo sustentan. Por lo anterior, se propone al Pleno declarar infundado el agravio de referencia. Por otro lado, los promoventes señalan que la postulación y registro del ciudadano César Arturo Espinosa Morales es ilegal por no haberse separado del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Chiapas, por lo que la autoridad administrativa no debió delegar la postulación al cargo de primer regidor en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La litis en el presente asunto consistirá en determinar si el ciudadano César Arturo Espinosa Morales debía separarse del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Chiapas en términos de lo dispuesto por el artículo 10 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, o por el contrario, si dicha porción normativa por el cargo que ostenta no le es aplicable. De una interpretación gramatical del artículo 10 del Código Comicial de la entidad, podemos inferir que la existencia de requisitos positivos y negativos para ser candidato y ocupar un cargo de elección popular. Para el asunto que nos ocupa, se enumeran los requisitos negativos. 1. No tener empleo, cargo o comisión en, inciso A, el gobierno federal, inciso B, el gobierno estatal, inciso C, el gobierno municipal, inciso D, en órganos autónomos federales o, inciso E, en órganos autónomos locales. Ahora bien, en el caso de tener empleo, cargo o comisión en cualquiera de los incisos señalados, el aspirante a candidato deberá renunciar o estar separado de ellos cuando menos 120 días antes de la jornada electoral. Del anterior se puede colegir que el derecho a ser votado es una prerrogativa ciudadana que puede encontrarse sujeta a diversas condiciones. Esas condiciones deben ser razonables y no discriminatorias, en tanto que tiene sustento en el precepto que establece una condición de igualdad para los ciudadanos. Así las cosas, si bien el derecho a ser votado es de base constitucional, su configuración es de carácter legal, pues corresponde al legislador fijar las calidades en cuestión. Conforme a lo plasmado, si tratándose del requisito negativo previsto en el artículo 10 del Código Comicial de la entidad, relacionado con la restricción para ser candidato a cargo de elección popular dentro del ámbito de la configuración legal que otorga la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador local previó un catálogo taxativo de supuestos, entre los que en forma alguna se encuentra el consistente en haber sido dirigente de algún partido político,
ni menos aún el haberse separado bajo tal calidad 120 días antes de la elección. No es dable colegir que éste le resultaba aplicable al ciudadano cuestionado. De esa suerte, este órgano jurisdiccional estima que el ciudadano que fue cuestionado sí es elegible, puesto que el derecho a ser votado que implique una restricción debe estar expresamente contenido en la ley. Máxime que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales, los cuales no podrán restringirse salvo en los casos y bajo las condiciones previstas en la misma Constitución Federal. En tal tesitura, carece de bases objetivas y razonables lo manifestado por los impetrantes en el sentido de que el ciudadano César Arturo Espinosa Morales debió separarse del cargo del partido 120 días antes de la jornada electoral. Aunado a lo anterior, acoger la pretensión de los recurrentes implicaría introducir una regla novedosa dentro de un proceso electoral en desarrollo, lo cual se encuentra prohibido en el artículo 105 constitucional. Por lo anterior, se propone al Pleno confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC, /CG, /A, /065, /2018. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. Le pido a la secretaria tome la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Aceburar A Chila. favor del proyecto. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. En el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 69, /2018 y 103, /2018 acumulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 69 de este año y 103 de este año acumulados, se resuelve. Primero, es procedente la acumulación del juicio ciudadano TECH, /JDC, /103, /2018, al diverso TECH, /JDC, /069, /2018, promovidos por Hugo Eduardo Aidalí Domínguez Gordillo y Miguel Felipe Aragón Cervantes, en su calidad de ciudadanos y precandidatos por existir conexidad en la causa, en términos de lo dispuesto en el artículo 400, numeral 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Segundo, son procedentes los juicios ciudadanos TECH, /JDC, /103, /2018 y TECH, /JDC, /069, /2018, en contra del acuerdo de 20 de abril de 2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones, por el que se aprobó, entre otras candidaturas, la primer regiduría de miembros del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a favor de César Arturo Espinosa Morales. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC, /CG-A, /065, /2018, emitido el 20 de abril de 2018 por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretaria, continúa con el siguiente punto. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo al segundo proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, /JDC, /079, /2018, promovido por Dagoberto Santiago Román Flores. En la cuenta magistrada y magistrados. Le pido al licenciado Juan Gerardo Vega Santiago dar cuenta del proyecto de referencia. Señoras y señores magistrados, muy buenas tardes. Con su venia, magistrado presidente. Con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción primera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH, /JS, /079, /2018, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. El actor señala como agravio sustancialmente lo siguiente: que el convenio de creación de la coalición Juntos Haremos Historia establece que de los aspirantes surgidos por cada partido serían puestos a consideración de la Comisión Nacional de la mencionada coalición, quien tomaría la decisión por consenso, y si no se llegase a tal consenso, la elección sería en voto ponderado, situación que en el acto no se respetó, puesto que el partido Encuentro Social designó como candidato a otro distinto al actor, quien ya había sido determinado por la Comisión Nacional.
y que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas no fue exhaustivo al momento de revisar si todas las propuestas de candidatos registrados cumplieron con la normatividad interna de cada partido, candidatura común o coalición, puesto que aprobó un registro para candidato a presidente municipal de Acala, Chiapas, distinto al aprobado por Morena. Se propone al Pleno declarar fundado el agravio antecitado en atención a las siguientes consideraciones. Lo anterior, en virtud del análisis integral de la demanda, se aprecia que los representantes estatales de la coalición Juntos Haremos Historia omiten registrar al actor como candidato a presidente municipal de Acala, Chiapas, y en su lugar registró al ciudadano Mario Alberto Cuello Lavariega. Efectivamente, del estudio realizado en los informes circunstanciados presentados por los integrantes de la coalición citada, se desprende que el hoy actor había sido electo como candidato de la citada coalición a presidente municipal de Acala, Chiapas. Sin embargo, el Comité Estatal del Partido Encuentro Social decide unilateralmente cambiar al actor por otro candidato, el ciudadano Mario Alberto Cuello Lavariega, pasando por alto lo establecido en los puntos 2 y 4 de la cláusula tercera del Convenio de Coalición Parcial para la elección de diputados locales y miembros de ayuntamiento, mismas que sustancialmente establecen que el nombramiento final de las y los candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa e integrantes de ayuntamientos del Estado de Chiapas sería determinado por la Comisión Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia y que ante los supuestos de sustitución serían resueltas por la Comisión Coordinadora Nacional de la citada coalición, sin que diera lugar a que los partidos políticos que forman la mencionada puedan sustituir unilateralmente a los candidatos designados de manera colegiada. En este orden de ideas, al no existir documental alguna que evidencie que la Comisión Coordinadora Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia, única con autoridad para poder nombrar a sus candidatos, hubiese determinado la existencia de irregularidades que impidiesen al actor ser el candidato a presidente municipal de Acala, Chiapas, en el proceso electoral ordinario 2017-2018, resulta ilegal el no registro del actor a dicha candidatura, aunado al hecho que de las documentales ofrecidas a la autoridad electoral no se advierte que el ciudadano Mario Alberto Cuello Lavariega cumpliera con todos los requerimientos establecidos por la coalición en comento para constituirse como candidato, tales como participar en la contienda interna o contar con una designación formal por parte de la Comisión Coordinadora Nacional de la mencionada coalición. Situación contraria al hoy actor, quien demostró cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de la Coalición Juntos Haremos Historia para poder contender, por principio de cuentas, por la vía partidaria como candidato a presidente municipal de Acala, resultando electo para tales efectos, tal y como se advierte del alcance al dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidatos y candidatas para presidentes municipales por el principio de mayoría relativa del Estado de Chiapas para el proceso electoral 2017-2018, de fecha 6 de abril de la misma anualidad, teniendo como natural consecuencia su registro como candidato a la citada alcaldía, situación que no fue acatada por quienes representan a la mencionada coalición en el Estado de Chiapas. En consecuencia, se propone al Pleno revocar en lo que fue materia de la litis el acuerdo IEPC-CG-A/065/2018, de fecha 20 de abril del año en curso, y restituir en sus derechos políticos electorales al actor. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta si alguien desea hacer uso de la voz. En ese caso, le pido a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegurar Chila. Con la propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 79/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 79 de este año se resuelve. Primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TECH, /JDC, /079, /2018, promovido por el ciudadano Dagoberto Santiago Román Flores en su calidad de ciudadano. Segundo, se revoca en lo que fue materia de la litis el acuerdo IEPC-CG-A, /065, de fecha 20 de abril del año en curso en los términos del considerando sexto de la presente resolución. Tercero,
se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana deje sin efectos el registro del ciudadano Mario Alberto Cuello Lavariega en los términos del considerando sexto de la presente resolución. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas califique la elegibilidad del ciudadano Dagoberto Santiago Román Flores como candidato a la presidencia municipal de Acala, Chiapas, en los términos del considerando sexto de la presente resolución. Quinto, se le apercibe a la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 418, fracción tercera del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que de no dar cumplimiento a la presente sentencia en sus términos, se le impondrá una multa de 100 unidades de medida y actualización en términos del considerando sexto de este fallo. Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo al tercer proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, diagonal JDC, diagonal 090, diagonal 2018, promovido por Lucila Reyes Pérez, Flor de María Acevedo Mina, Rebeca Elizabeth Esponda Muñoz y Víctor Mateo Trampe García. Doy la cuenta, magistrada y magistrados. Solicito al licenciado Julio César Guzmán Hernández dar cuenta del proyecto. Autorización, magistrado presidente. Seguidamente procedo a dar cuenta del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano JDC 090 diagonal 2018, cuyas generales ya fueron leídas por la secretaria general. En la demanda de juicio ciudadano de cuenta, los impetrantes expresan sustancialmente lo siguiente: que en el municipio de Escuintla, Chiapas, participaron en el proceso de selección interna del partido Morena para ser postulados a los cargos de presidencia y regidurías y que fueron electos en el referido proceso interno. Sin embargo, no fueron postulados ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que vulneró su derecho político electoral de ser votados en su perjuicio. Para demostrar lo anterior, ofrecen diversos escritos en copias simples, 2 impresiones fotográficas y una boleta con el nombre del partido Morena de fecha 7 de febrero del 2018, pruebas que a juicio de esta ponencia resultan insuficientes para tener por acreditadas las afirmaciones de los promoventes. Es oportuno señalar que es a la parte demandante a la que le compete cumplir indefectiblemente con la carga procesal de probar sus afirmaciones, o sea, con la mención particularizada de que debe hacer en su demanda exponiendo desde luego los hechos que la motivan, pues no basta que se siga de manera vaga, genérica e imprecisa que fueron electos en un proceso interno por parte del partido Morena, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, la cual reviste mayor importancia porque además de que al cumplirla da a conocer al juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como su contraparte, la autoridad responsable y los terceros interesados, que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional acudan y expongan lo que en su derecho convenga. Si los demandantes son omisos en probar los eventos en que descansan sus pretensiones, implicaría a la vez que se permitiera al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta infringiera el principio de congruencia rector del pronunciamiento de todo fallo judicial. De este modo, si los actores aducen haber sido seleccionados como candidatos en proceso interno del partido Morena, esa afirmación debió ser probada. Por lo anterior, se concluye que al no contar con elementos de prueba que acrediten de manera fehaciente que fueron electos como candidatos para integrar la planilla postulada por Morena, como lo afirman en el escrito de demanda, se propone al Pleno confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC, diagonal CG, diagonal A, diagonal 065, diagonal 2018. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria recabe la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acebur Archila. Con el sentido de la propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. A favor.
Se hace constar y se da fe que la resolución del Juicio Ciudadano 90/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 90 de este año se resuelve. Primero, es procedente conocer el juicio ciudadano promovido por las ciudadanas Lucila Reyes Pérez, Flor de María Acevedo Mina, Rebeca Elizabeth Esponda Muñoz y el ciudadano Víctor Mateo Trampe García por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPC-CG-A/065/2018 emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo al cuarto proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, /JDC, /125, /2018, promovido por Gilberto Martínez Andrade. En la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Dora Margarita Hernández Coutinho dar cuenta del proyecto referido. Buenas noches, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TECH, /JDC, /125, /2018, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. En el presente juicio ciudadano, el promovente Gilberto Martínez Andrade señala que le causa agravio la designación de la ciudadana María Guadalupe Pérez Jiménez como candidata a presidenta municipal de Simojovel, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México y aprobada mediante acuerdo IEPC-A/078/2008 de fecha 2 de mayo de 2018, porque ya se había aprobado la candidatura de él para dicho cargo en acuerdo IEPC-CG-A/065/2018 de 20 de abril de 2018. La litis consiste en determinar si el registro en sustitución otorgado a la ciudadana María Guadalupe Pérez Jiménez como candidata a presidenta municipal de Simojovel, Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México, se emitió con apego a derecho o por el contrario, le asiste la razón al actor y el acuerdo impugnado debe ser revocado. En el proyecto, el magistrado proponente propone al Pleno declarar infundado el agravio del promovente, toda vez que en el acuerdo IEPC-CG-A/072/2018 de fecha 26 de abril de 2018, la autoridad electoral requirió al Partido Verde Ecologista de México ajustar la postulación de candidatos dentro de los bloques de alta y baja votación para cumplir con el principio constitucional de paridad de género en su modalidad transversal y horizontal. De modo que la actuación de la autoridad electoral no violentó el derecho a ser votado del demandante, ya que la modificación en la planilla originalmente presentada por el partido, en la que el actor fue registrado como candidato a presidente municipal, se efectuó para solventar los requerimientos que la autoridad electoral realizó al partido en materia de paridad transversal y horizontal en la integración de los ayuntamientos. Por tanto, los argumentos del actor son infundados, pues aun cuando en el anexo 1.3 del acuerdo IEPC-A/065/2018 de 20 de abril se haya autorizado el registro del actor, tal circunstancia no implicaba que no pudieran modificarse los registros con mira a alcanzar la paridad de género en el presente proceso electoral, pues la autoridad, al realizar la designación de regidurías, debe dotar de eficacia a los principios democráticos de equidad de género e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política. Además, el actor no demostró tener un mejor derecho, ni que el acto de autoridad haya violentado disposición legal o normativa alguna. Razones por las cuales se propone al honorable Pleno confirmar el acto impugnado en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Se somete a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Secretaria, recabe la votación. A su instrucción, magistrado Guillermo Asegura Archila. A favor. Magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro. Con el proyecto.
Magistrado presidente Mauricio Gordillo En Hernández. el mismo sentido. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 125/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 125 de este año se resuelve: primero, es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TECH, /JDC, /125, /2018, promovido por Gilberto Martínez Andrade, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirma, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo IEPC /CG-A /078 /2018 de fecha 2 de mayo de 2018, emitido por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, atento a lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo al quinto proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, /JDC, /129, /2018, promovido por Alberta Oleta Maldonado. En el proyecto se propone tener por no presentada la demanda de juicio ciudadano al haberse presentado de manera extemporánea en términos del artículo 324, numeral 1, fracción 5 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Me lo cuenta magistrada y magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, solicito a la secretaria tome la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Acebur Archila. Con la propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. En el mismo sentido. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. Con el proyecto. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio ciudadano 129/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 129 de este año se resuelve: único, se tiene por no presentada la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por Alberta Oleta Maldonado en contra de la asignación de candidatura otorgada al licenciado Jesús Oropesa Nájera para encabezar la coalición Juntos Haremos Historia en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en términos del considerando segundo del presente acuerdo. Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. A su instrucción, magistrado, continúo dando cuenta con el punto 6 del orden del día, relativo al sexto proyecto de resolución presentado por el magistrado Mauricio Gordillo Hernández, correspondiente al expediente TECH, /JI, /077, /2018, y su acumulado TECH, /JI, /083, /2018, promovidos por Rosendo Martínez Castellanos, en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en la cuenta magistrada y magistrados. Solicito a la licenciada Sofía Mosqueda Malanche dar cuenta del proyecto. Buenas noches, señora y señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, con fundamento en el artículo 411, numeral 1, fracción 1 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, procedo a rendir cuenta del proyecto de resolución del expediente TESH-JI, 077, 2018 y su acumulado TESH-JI, 083, 2018, cuyas generales ya fueron expuestas por la Secretaria General. El actor señala como agravios los siguientes: que le causa agravios el acto impugnado, ya que la responsable otorga una excepción al no requerir a Reinaldo David Mancilla López, Elizabeth Castañón de los Santos, Ramón Antonio Pérez Marroquín y Ariosto Pérez Clemente para que presentaran su renuncia como funcionarios del Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas, con una anticipación de 120 días antes de la jornada electoral, por lo que se viola la fracción tercera del artículo 10 del Código de Elecciones, y que le causa agravios el acto impugnado, pues los candidatos no presentaron la cuenta pública tal como está señalado en el artículo 17, inciso C, fracción cuarta del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. En el proyecto de cuenta se propone al Pleno declarar infundados los agravios expuestos en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 10, numeral 1, fracción segunda y 17, numeral 1, apartado C, fracción cuarta, inciso D del Código de Elecciones, prevé lo siguiente: que uno de los requisitos para ocupar un cargo de elección popular es que los candidatos no deben tener un empleo, cargo o comisión cuando menos 120 días antes de la jornada electoral,
y de igual forma dispone que a los candidatos que deseen postularse por un cargo de elección popular en la vía de reelección deben de separarse del empleo, cargo o comisión cuando menos 90 días antes de la jornada electoral. En la especie, los actores Reinaldo David Mancilla López, Elizabeth Castañón de los Santos, Ramón Antonio Pérez Marroquín y Ariosto Pérez Clemente, candidatos a presidente, síndico, primer y tercer regidor, todos del Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas, postulados por el partido político Podemos Mover a Chiapas, no se encuentran en el supuesto relativo a que deben separarse de su encargo dentro de los 120 días antes del día de la jornada electoral. Esto es así, ya que fueron postulados como candidatos en la vía de reelección. Consecuentemente, la temporalidad aplicable a ellos para separarse de su cargo es el de 90 días previsto en el artículo 17 del Código de la Materia. Requisitos que cumplieron los candidatos, ya que obra en autos copia certificada del oficio PM0/382/2018 de 29 de marzo del año en curso, así como del acta de sesión de Cabildo Extraordinaria 14/2018 del Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas, de 28 de marzo del año en curso, de las cuales se aprecia que se les concedió licencia a las citadas personas a partir del 30 de marzo del año en curso, y la jornada electoral será el 1 de julio de los corrientes, es decir, presentaron su solicitud de licencia 90 días antes de la jornada electoral. De ahí lo infundado del agravio expuesto por el actor. El segundo agravio también es infundado, relativo a que los candidatos no entregaron la cuenta pública, ya que este requisito no fue aplicable a los candidatos en la vía de reelección, tal como quedó establecido en el acuerdo IEPC-CG-A-065-2018 emitido por el Consejo General el 20 de abril de este año, en el que se advierte la aprobación para modificar los lineamientos que regulan el procedimiento de elección consecutiva y o reelección a los candidatos de diputados locales y miembros del ayuntamiento para el proceso electoral 2017-2018, los que originalmente fueron aprobados mediante acuerdo IEPC-CG-A-058-2018 y a su vez dieron origen a la emisión del acuerdo 32-2018 pronunciado el 24 de febrero del año en curso, y en el punto 12 prevé que para los cargos de reelección no sería exigible el requisito de entregar la cuenta pública. Por tanto, si el actor no era conforme con el acuerdo de referencia, debió impugnarlo en el momento procesal oportuno, aunado a que no aportó pruebas suficientes para corroborar sus aseveraciones. Por lo tanto, se propone a este honorable pleno confirmar el acto combatido. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Está a consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz, sírvase a manifestarlo levantando la mano. Le pido a la secretaria tome la votación. A su instrucción, magistrado. Magistrado Guillermo Asegura Con el Archila. sentido de la propuesta. Magistrada Angélica Karina Ballenas Alfaro. Con el proyecto. Magistrado presidente Mauricio Gordillo Hernández. De igual manera. Se hace constar y se da fe que la resolución del juicio de inconformidad 77/2018 y su acumulado 83/2018 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de inconformidad 77/2018 y su acumulado 83 de este año se resuelve. Primero, es procedente la acumulación del expediente TECH/JI/083/2018 al TECH/JI/077/2018 por las consideraciones señaladas en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, es procedente el juicio de inconformidad número TECH/JI/077/2018 y su acumulado TECH/JI/083/2018 promovido por Rosendo Martínez Castellanos, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Berriozábal, Chiapas, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Tercero, se confirman los registros de Reinaldo David Mancilla López, Elizabeth Castañón de los Santos, Ramón Antonio Pérez Marroquín y Ariosto Pérez Clemente, candidatos a presidente, síndico, primer y tercer regidor, todos del Ayuntamiento de Berriozábal, Chiapas, postulados por el partido político Podemos Mover a Chiapas,
en términos del considerando quinto de esta sentencia. Habiéndose agotado todos los puntos listados para la presente sesión, se da por concluida siendo las 20 horas con 29 minutos del día de su inicio.